Extensión Universitaria del Área Andina. De la Facultad de Enfermería, nos encontramos en cuarto semestre. Vamos a presentar una breve charla acerca de cómo ellos han tenido que vivir la historia de Colombia a raíz de sus tiempos. Nuestro grupo está conformado por Eliana Olaya, Isabel Moreno, Erika Padilla, Joana Mosquera y quien les habla, Joana Guzmán. Bueno, buenos días compañeros, nos encontramos acá a una cuadra de la universidad, de la Universidad Universitaria del Área Andina. Nos encontramos con Don Héctor, persona quien nos ayuda, trabaja acá al lado de la universidad, en la venta de dulces. Don Héctor, muy buenos días. Don Héctor, queremos que nos cuente dónde vive, de hace cuánto nos acompaña acá cerca de la universidad. Yo tengo 69 años y yo estoy aquí vendiendo dulces, voy para 8 años y yo nací en el año 1946. En el año 1945 mi madre seguramente se casó con mi padre, pero mi padre era un poquito mayor de edad de mi mamá. Mi mamá era muy jovencita. Don Héctor, en ese año fue cuando ocurrió la muerte de Jorge Luis Gaitán. ¿Se vivió o ese hecho? No, pues yo tenía más o menos por ahí unos 2 años, 3 años. Lo que me contó mi madre, tengo la contar. Lo que me contó mi madre, Cari, en Bogotá. Figúrese que yo nací y yo tenía unos 3 años. Y mi madre en el 48, ella quedó embarazada con mi hermano que hoy día vive. Es mi hermano. ¿Su hermano menor? Sí, mi hermano menor, 2 años y medio más o menos. Y en el año 48, el 9 de abril, mi madre tenía por ahí unos 7 meses de embarazo. Y en ese día preciso le estaba doliendo seguramente su estómago, tenía algo. Y le pidió a mi papá que le comprara, como usted dice, una pastilla para su dolor. Sí, le calmara el dolor o alguna cosa. Mi madre tenía unos 7 meses de embarazo, ya no viene. Y en esa mi papá salió como por ahí a las 11 o 11:30. Ya habían matado a Jorge Luis Gaitán y en ese momento había un francotirador hincha de Jorge Luis Gaitán. Y con una mira telescópica, con una mira telescópica, iban pasando los señores y él les tiraba así a la frente y mató por ahí unos 20 ese día. Eso fue una revuelta muy tremenda, se hubieron más muertos que cualquier cosa. Y ese día mi padre salió a la droguería que quedaba por ahí a unas 5:40 de mi casa. Y en ese momento pasó el francotirador y con el profeta lo mató. Pero mi madre esperando, le pagué el medicamento, pero el hombre no apareció. O sea, nunca regresó. No regresó mi madre con esos dolores. Después le dijo a un tío mío que pero mi tío no hizo nada, mi padre sí llegó con el medicamento. Y al otro día mi papá no llegó. Y al otro día pues mi mamá angustiada se fueron a mirar al hospital y alguna cosa pero se acordaron en el bogotazo, se fueron para la nuclear a mirar a los muertos, habían como unos 120, 130 muertos en ese tiempo. Y en esos, tirados ahí en el patio, en una calle así, y ahí está el cadáver de mi padre. A ver, a reconocerlo. Sí, al reconocerlo y está y pues muerto, ¿no? Y le hicieron una autopsia y tal, y mi madre pues eso fue el 9 de abril. Y le cuento esa historia. De la muerte de Jorge Luis Gaitán. La muerte de Jorge Luis. O sea, fue difícil para ellos y los familiares. Pregúntale de la séptima. De la embajada de Nicaragua también. ¿También se acuerda de esa? Estaba cerquita. Sí. Ese día estaba Cuéntenos un poquito de lo que ocurrió en la embajada de Nicaragua, por favor. La embajada de Nicaragua más o menos
Es que no me acuerdo la fecha. No importa, Tranquilo. tranquilo, no se preocupe. Y Pero había pues unos cuéntenos muchachos- había cómo unos- fue su vivencia, qué experimentó en ese ese momento. día, La familia. Ese día me puse yo no me acuerdo si estaba, yo ya me había, yo no, como que estaba soltero. No me acuerdo bien. De todas maneras estábamos al frente donde la embajada en Nicaragua era en la 42 con 30. Eso era como una asa, era como un parqueadero y así, una muela así, pero era una asa y era la embajada americana. Y nosotros estábamos jugando fútbol. O en otra parte, ¿sí? Cuando vimos a los del M19. Cerca. Pero nosotros nunca nos imaginamos. ¿Se imaginaron que iban a hacer una toma? M19 iban a hacer una toma, nunca, jamás. Y nosotros alcanzamos a oír. Dijo el hombre, ya. Eso fue Rosenberg Pavón. En ese momento era el cabecilla, era el jefe en ese momento del M19. Y había más o menos unos 10, 12. Y cogieron las ametralladoras y los fusiles y todo eso, y nosotros pues, nos abrimos. ¡Qué susto! Sí, ¡Qué miedo! Susto, claro, un miedo tremendo. Y en ese momento iban por Turbada Ayala, que era el presidente de Colombia en ese tiempo. Pero Turbada Ayala de pronto no fue porque le salió algo mejor o alguna reunión. ¿Sabes? ¿No se encontraba en ese momento en la embajada? No fue. Fueron unos embajadores y fueron mucha gente porque había un almuerzo. Cuando tomaron y hubo una balacera, y en la balacera mataron a un muchacho del M19 que se llamaba Sandoval. Y tomaron eso y tal, y esperaron a Turbada ya un poco tiempo, pero no llegó. Nunca llegó. Y el mismo como a los 5 días empezaron a hacer entrevistas. Y salían tapados. Pero en ese momento, al otro día prohibieron el paso de los vehiculares, por ahí nadie sabe, ordenaron todo, ordenaron todo. El del Bogotazo. Ordenaron todo y no se supo, y eso más o menos, esa toma duraron como 3 meses, dialogando cómo está. Se pusieron de acuerdo a alguna vaina y ellos salieron y se montaron en una flota o en un bus y se fueron para el aeropuerto internacional de Dorado y allá se montaron en un avión y rumbo a Cuba y allá piensa que se dividían y acabó eso. Se fueron a los Y diálogos y ahorita conversaciones. con el tiempo tumbaron esa asa y hicieron, ahí hay un edificio como de 10 pisos. ¿Qué dirección es? En la calle 42 con carrera 30. Ahí ustedes lo ven, ahí para allá, hay como una vaina de lata, hay un río, hay una quebradita chiquita y hay una vaina de una lata y de payasito. Hay un edificio hacia la entrada, un parquecito ahí. Ya termina. Bueno, don Héctor, muchísimas Si gracias. necesitan algo, con mucho gusto. Bueno, muy amable por yo tengo hartas Para que quedemos todas ahí permitir hablar, para llevar parte de su historia. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto León Ramírez. Don Carlos, ¿cuántos años tiene? Tengo 67 años. ¿Siempre ha vivido de sus 67 años en la ciudad de Bogotá o viene de alguna otra parte? He vivido en la ciudad de Bogotá. Don Carlos, cuéntenos por favor de su vivencia en cuanto a las crisis que ha presentado Colombia a raíz de sus épocas. Bueno, de las vivencias que han pasado en la época de Colombia han sido muchas. Pues vimos por los años 50 relacionados a la violencia que se inició como por la división de los partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que fue la crisis que se han dado o ha persistido en este país siempre, que ya al cabo de un tiempo ha subsanado un poco, pero ha dejado muchas cuestiones que no deben de suceder. Y en cuanto a esto que nos habla usted de los partidos, ¿usted tuvo alguna vivencia con su familia directa? Sí, tuve una vivencia por parte de mi papá, él pertenecía al Partido Liberal y en la parte donde digamos éramos perseguidos, digamos no perseguidos, por decirlo así, digamos, ¿cómo se llama la palabra?
Bueno, sí éramos como fastidiados por esas personas. Sí. Asediados. No, porque no, porque era en un barrio, entonces no. Pues, sí, digamos que nos hacían la vida imposible. Entonces nos tocó vender esa propiedad y pasarnos a otro barrio, Más tranquilo. más tranquilo. Exactamente. Y en cuanto al Bogotazo, En cuanto a Bogotá, pues yo era muy pequeña, tenía 2 años, pero siempre me afectó mucho por la violencia que trajo, desencadenó. Sí, y las malas decisiones que tomaron las personas, porque no hubo una persona correcta que guiara a las personas y decir eso no es así. Se precipitó la gente, como lo hicimos en la Revolución Francesa, que fue cuando iban a quemar obras por la opresión de los franceses. ¿Sí? Entonces pues, se precipitó la gente y hizo muchas barbaridades. Mataron inclusive hasta los mismos familiares, a otras personas que no tenían que ver. Eso es un poco de ignorancia, porque en ese tiempo pues, no había la suficiente cultura, o la había para hacer personas, para otras no. No existía lo que hay, la tecnología que hay ahora. Por ejemplo, las escuelas eran muy escasas, no había colegio, a uno le tocaba estudiar en la escuela. Y los colegios eran para la gente que estrato alto, pues en San Bartolomé, los colegios que eran altos, eran decían que no podía acceder porque el costo económico no se permitía. En cuanto de pronto usted tuvo una vivencia o algo que sus padres le hayan hecho saber en cuanto a la toma del Palacio de Justicia. No, en el tiempo del Palacio de Justicia pues yo ya trabajaba en mecánica industrial y trabajaba en la calle 13 con carrera 32 cuando sucedió ese hecho. Pues ya tenía bastante tiempo, ya era una persona formada. Uno trabajando pues escuchó lo que pasó en el Palacio de Justicia, la toma que fue por la parte del M-19, que también se cometieron muchas arbitrariedades por parte del sistema del ejército. No supieron manejar esa forma. Para mí, ¿no? Su forma de ser, porque se precipitaron también mucho. El ejército ya tomó a no respetar, no entraron a un diálogo y entonces sucedió lo que no debía haber sucedido, murieron gente inocente. Muchos magistrados murieron ahí, mucha gente inocente desapareció. Pero desaparecía por medio del ejército o aparato ideológico que tiene el Estado para reprender a las personas o reprimir a las personas. Ellos también son inteligentes y saben cómo manejar las personas. Claro. Saben callar a las personas ocultamente. Si hablamos de, por ejemplo, de Estados Unidos, Luther Martin King, hablamos de muchas personas, por ejemplo, que ellos mandaron eliminar, que ayudan a las personas. Kennedy, por ejemplo. Hay muchas personas que ¿Y qué opina usted, don Carlos, de esas crisis que ha vivido Colombia tras su historia? Actualmente, ¿usted ve que ha mejorado algo, que ha empeorado, que simplemente lo que ha hecho la política y hoy en día todo en cuanto a esas crisis es maquillar las cosas para verlas de otra forma? Pues sí, en cierta parte sí ha dejado mucha huella, mucha herida en las personas, directa e indirectamente, pero de todas maneras han dejado mucha huella en el aspecto de que la gente pues se ha sentido herida, ha perdido mucha familia. Pero sabes que uno, como se dice, uno perdona pero no olvida. Porque hay que saber perdonar porque ya de manera situaciones y hay que darle un poco de ánimo al espíritu para que le ayuden a perdonar a esas personas que por a veces pues, cometen arbitrariedades que no se deben de hacer. Porque digo yo, para mi concepto de pensar, la persona no está en el lugar de otro. Entonces siempre ellos manejan las cuestiones a su acomodo, a su forma de pensar. Pero como ellos nunca han sufrido, nunca han necesitado, digamos, no tienen hambre, porque a otras personas les ha tocado luchar.
¿Usted de pronto algún tiempo escuchó o fue partícipe de la séptima papeleta? ¿Nunca, don Carlos? Bueno, don Carlos, muchas gracias. Buenos días, doña Melina. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, Dani. ¿Cuántos años tiene usted, doña Melina? 58. 58. Doña Melina, ¿usted siempre ha vivido acá en Bogotá? Casi. A mí me trajeron como de 8 años aquí a Bogotá. Y de ahí hasta el momento he vivido aquí en Bogotá. Doña Melina, durante toda la historia de Colombia se han presentado muchas crisis. Pues todo el tiempo que usted lleva viviendo acá, ¿tiene algo importante o relevante que de una u otra forma le haya afectado a usted que quiera compartirnos? Bueno, que yo me acuerde, mis padres me dijeron que nosotros llegamos aquí a Bogotá precisamente huyendo de la violencia. Mi papá tenía su casa en el campo, trabajaba allá, éramos hartos hermanos, ¿En pero qué lugar? nosotros en La Esperanza, Cundinamarca. Aquí mismo. Sí, en Colombia, sí. Entonces, a raíz de violencia, no sé qué pasó, no sé, no me recuerdo muy bien, pero algo que pasó a nivel de todo Colombia. Entonces nos tocó venirnos para Bogotá, huyendo de la violencia. Y yo tenía 8 años, me acuerdo algo. Y desde ahí, pues la verdad, pues ha sido difícil. Y yo digo que la violencia desde esa época siempre ha estado. Yo digo que siempre ha estado porque es lo que más se ha hablado, es lo que más se ha visto. Se ha afectado personalmente, por ejemplo, en la comida, cada vez es más costosa, cada vez más difícil, la vivienda también. Y lo que uno escucha de otras personas que han pasado momentos muy difíciles. Yo, gracias a Dios, pues no es que lo haya vivido, pero sí lo he visto en otras personas y uno se pone en el corazón también de ellos y es muy duro ver cómo les quitan todas sus cosas. Incluso ahora todavía hay de la misma violencia, donde les quitan sus casas a la gente y les toca salir corriendo a medianoche y buscar refugio en otro lado. Sí. Doña Melina, ¿el Bogotazo le afectó indirecta o directamente a usted? ¿Cómo vivió usted esa experiencia? Yo la escuché por radio, pero no, así como, todo ha sido como una historia, pero que yo la haya vivido, no, la verdad no, todo lo que se vio por televisión, mejor dicho. Pero, Cuando la toma del Palacio de Justicia, ¿usted estaba acá también? sí, eso sí fue duro. Sí. ¿Qué vivencia tuvieron eso? Pues, ¿Cómo vivieron ustedes ese momento? Pues no vivirlo directamente porque eso todo fue transmitido, verlo por televisión, pero fue duro como la forma como actuó la policía metiéndose con esos carrotanques allá, sabiendo que había gente inocente, gente que no tenía nada que ver de pronto con el conflicto, y ir a meter un carro tan grande en eso y romper y matar y todo eso le deja a uno como tristeza, de verdad, tristeza, mucho dolor, a pesar de que no lo sufrí, pero hasta la fecha todavía se ven secuelas de toda esa violencia. O sea, yo digo que la violencia siempre está, desde toda mi vida que yo he sabido, y hasta ahora es que se habla como de paz, pero vamos a ver. ¿Usted cree en esa paz de la que hablan tanto los gobiernos? Así como lo están haciendo, no, así no. ¿Cómo dice usted entonces que podremos llegar a alcanzar esa paz? No, porque es que, mire nomás, hay tantas personas sentadas dialogando de paz, queremos la paz, pero detrás de todo eso hay gente haciendo guerra, hay gente que sigue matando, hay gente que sigue ultrajando a las menores. Eso no es paz, o sea, o estamos todos o cómo estamos. Entonces yo digo que no, así no es la paz. Eso es solo diálogo y sentarse allá todos los días a hablar de paz, eso no es así. Eso no es así, eso hay que educar primero. Ahora nomás mire, digamos, para todo conflicto que hay, para todo delito es cárcel. No, yo pienso que mejor educar, no solamente coger a fulano y ya para la cárcel porque hizo esto. No, edúquenlo,
edúquenlo, denle armas, pero otra clase de herramientas para que trabaje, para que estudie y no vuelva a cometer la falta, pero no castigo, porque si no lo han educado y ya lo van a castigar, pues, sí, es que eso no es paz, empezando por ahí. O sea que la deficiencia que tenemos nosotros acá, según usted, pues es la falta de educación. La falta de educación, sí, la falta de educación y que se le ha quitado mucho la autoridad. En el hogar se le ha quitado la autoridad a los padres. En los colegios le han quitado la autoridad a los profesores. Pues ahorita los profesores ya no pueden mandar porque está peligrando hasta su vida. Y si un profesor se queja, entonces no, usted no puede quejarse. Entonces, ¿ante quién estamos? ¿Qué gobierno es? Eso es lo que yo digo, esto está muy mal, esto lo veo mal, cada vez lo veo mal. A pesar de que estén sentados hablando de paz, esto lo veo mal. Muchas gracias. Muy negativa, pero es la verdad. Sí, la realidad. Esa es nuestra realidad y por eso es que estamos haciendo esta cosa. Ahora, yo quiero aprovechar algo con respecto a lo de movilidad. Por ejemplo, yo digo, en los buses urbanos, en los buses que uno ve, hay una entrada al bus y una bajada. ¿Dónde se veía el matoneo, el abuso con las mujeres? ¿Dónde veíamos eso? Ahorita tenemos un Transmilenio y hay que 4 puertas. Todas suben y todas bajan. Hombre, ¿dónde está? Yo digo, ¿dónde está la mentalidad de la persona que hizo ese bus? Que diseñó esto, que no se le ocurrió decir, dejemos 2 puertas para que suban y una para bajar. Ese es el orden. Por ahí es donde tiene que empezar lo del conflicto de Transmilenio, es por ahí, por cambiar ese diseño. Y yo siempre lo he dicho. Y yo decía, si llego a tener la oportunidad de hablar algo, mire, yo sí lo diría. Porque piensa más en lucrarse sí, que es que darle un servicio a la yo me fui comunidad. a... Piensa más en el dinero. Hace poco me tocó ir en Transmilenio, a mí no me gusta viajar en Transmilenio, pues que ahora toca. Y mi hija me decía, mami, tenga cuidado al pasarse, no vaya a empujar, no, que no se empuje. Bueno, no sé cómo me dijo, lo cierto es que cuando ya abrieron la puerta, a mí me llevaban casi alzada. Y yo, oiga, respeten, no, ¿cuál respete? No, todo el mundo, donde yo me hubiera caído, pues se pasan por encima de mí. Entonces yo digo, debía haber 2 puertas a los lados que se han de subir y la de la mitad que se ha de bajar. Así no tenemos nosotros el que nos estén manoseando, el que nos estén escuchando. Es que en esos buses urbanos, ¿dónde se veía eso? Nunca se ha visto. Y ahora en siempre esto, llenos. y siempre van llenos. Usted va piel con piel. Y la gente pide permiso y pasa. Pide permiso para bajar. Salen acosados, no importa, pero usted sale con menos problemas, Sí. digamos. Con mucho ahí les toca negociar y Sí, por sí. Que la gente era más sana, ahora Sí. con catálogo de dañado. Transmilenio, desde que diseñaron mal ese vehículo, ahí empezó todo. Y gracias por escucharme. No, muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, Buenos nos días. encontramos con doña Ana Rita Molina, una adulta mayor que ha vivido, tiene una vasta experiencia en esto de las crisis de Colombia, tiene puntos de vista muy cercanos a los problemas que hemos tenido. Doña Rita, su merced, ¿cómo ha vivido la época desde que se acuerda hasta hoy la crisis de Colombia? ¿Mal? Mal. Es muy mala. Tranquilo. Bueno, ¿se acuerda del Bogotazo? Muchas las encontrado, ¿no? La violencia. Violencia en el Tolima, la violencia. ¿Se acuerda la época de la violencia? Yo no me acuerdo. No, la violencia en su barrio, doña Rita. Ah, eso sí, está todos los días. Eso de noche, porque como hay venta de vicio, hay hartas ollas de venta de vicio. Y eso cada rato se desestropela, hay gente echando bala, con cuchillo, peinilla. Eso es muy cruel allá. ¿Ha sentido que su ¿Cómo se llama el barrio donde usted vive? Fátima, Fátima, ¿y es en dónde queda? eso queda para la salida del Guamo, ¿Para el Guamo? para la O sea, salida en el Espinal. en el Espinal. ¿Ha sentido su vida alguna vez en peligro? Pues no, señora, porque yo mantengo esa adentro. Porque mis hijos lo primero que me dicen, mamá, no tienen nada que estar en la calle haciendo, porque
hay una balea, usted la que lleva del bulto. Sí, la primera de caña, porque los civiles siempre son los primeros de caña. Sí, entonces yo casamente ni a la tienda no voy. Le ruego a mis nietos que vayan a un mandado mayor casi a la tienda. No me gusta tanto, porque no me salgo a ninguna parte. En todo de la problemática del conflicto, ¿algunos miembros de su familia han caído? No. No, gracias a Dios. No, ¿No? gracias a Dios. ¿En el vicio? No. Jamás, gracias. Doña Rita, la violencia es diariamente allá. Día y Porque noche. dice usted que no sale ni a la tienda, o sea, constantemente es. Sí, día y noche. Por asunto de la venta de vicio y tanta gente que pasa a comprar vicio. Y es que no la han podido acabar. Eso ya han sacado varias personas de las casas que les han tocado irse por otra parte y dejarla ahí solas. Les han puesto granadas, Granadas. casas, han volado familias. Pero no. La violencia que se vive a diario en ese lugar es por lo mismo del vicio Del o es vicio. porque están limpiando o a No, raíz por la de venta qué? del vicio. Por la venta. Porque yo digo que donde acabaran a la venta de vicio, ese barrio se acaba, el barrio se limpiaba. Por la falta de educación de la Pero gente. como lo primero que hay que hacer es darle candela a los que venden el vicio y sacarlo y no volverlo a ver. Esa es la Arreglar. sí, para poderlo arreglar. De resto no arreglar. Igual hay mucha disfunción familiar, entonces tanta disfunción familiar hace que los mismos hijos se metan a los vicios. Sí, porque Iban cayendo. mira, hay pelados así, que los mandan a comprar vicio. Les dan por ahí 100 pesos, Y va y trae. va, tráiganme tanto de vicio. Y doña Rita, y los, por ejemplo, ustedes no llaman, por ejemplo, a los cuadrantes, a la policía. No, mire que eso ya la ley no pone cuidado. No. Hay una pelea y llaman a la ley, llegan a la media hora. ¿Sabe qué es con el perdón de ustedes? De esos hijos de putas que se maten. Cuando se maten, entonces sí llámenos. Eso es lo que contesta la ley. respuesta de ellas. Esa es la respuesta de la ley. El problema también es que como ellos ven en peligro su vida, pues se atienden a meterse en un problema que es entre bandos, digamos. Sí, pero vale. Entonces, Porque sí les han dado duro. claro. Eso los han cogido a piedras. ¿A los policías? Una puñalada se aguantó hace como 2 meses una agente de policía. De esos bachilleres. Porque casi los regular mandan a unos que están hasta ahora haciendo el curso. Llegan Por tropas eso en mismo. camiones y los sacan a plomo. Tropas en camiones, ¿cierto? Han llegado y los sacan a plomo, los reciben a plomo. Y entonces ellos mandan los rayas y les tiran granadas o vuelan las casas. ¿Verdad? Y fuera de eso, no, allá después de las 5 de la tarde no entra el taxi, ¿cierto? No, eso los casi atracan. no entran casi anoche. Y acá no se ve nada de grupos, digamos, armados o algo que se haya visto. No. Nada de eso. Cuando empiezan a jugar, es que entran, mire, hasta guapitos así, a sacar armas para tirarle a la mire que uno se admira de ver eso allá. Pero O sea que hay grupos insurgentes, paramilitares, Pareciera que sí. guerrilleros y todo eso. Hay de todo hay allá. Venta de armas, hay venta de armas. sí, de que van y empeñan por vicio y las dejan empeñadas. ¿Qué quedan? Porque cuando van a hacer requisa, que hacen allanamiento, que llaman, porque Cuando eso sí llega la hacen, policía, llega queda a la nada. madrugada cogiendo Van cuernos. y sacan escopetas, sacan rebotes, sacan colmillas, sacan de toda clase de armas, sacan puñaletas. Hay mucho loco. ¿Qué piensa de que con esa forma de vivir de allá, los hijos mañana cómo van a quedar? Pues van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo que han visto los que están haciendo los demás. Estábamos de violencia. Sí, Se está acabando. eso es lo que pasó. Y hay opciones de que, por ejemplo, personas que quieran, digamos, por medio de la iglesia, de la religión, de charlas que puedan cambiar, o es muy difícil. Es que mire, la mayoría ya son evangélicos. Esa ley que es evangélica. Uno que otro. Si mejor dicho, si hay 30 católicos que van a la iglesia a misa, son muchos. De estos son solo aleluyas. Que van a regar papeles, que para que van a oír la palabra y uno la palabra de Dios la puede. Desde cualquier, Sí, desde en su cualquier punto de parte vista, la sí, puede. lo puede escuchar perfectamente. Eso es lo que pasa. ¿Cuánto lleva aquí en Bogotá? 8 días puedo tener, 15 días puedo tener. ¿Ya descansado de eso? Pues sí, porque me lo paso encerrada, no, rara vez me deja porque ella me dice que salga y no me gusta salir.
por lo que la vivencia de allá siempre ha sido todo el tiempo encerrada por el miedo a perder su vida afuera. La tiene traumatizada. Pero aquí puede salir, respirar, aunque sea ver parques, niños, árboles, cambie sus descansos, momentos un Hombre, ratito. Eso me dice, me dice, no, pero yo tengo que irme con más ellos. ¿Cuál es la forma de llegar? Porque es que como yo estoy en control para el asunto del azúcar, entonces tengo cita ahora el 19, ¿no? ¿Sabes? ¿Le quedan 8 días? Sí, no, el hijo me dijo que me fuera el jueves. Por ahí el jueves me fuera. Porque así descansa. Y yo desde la semana pasada quería irme, ¿Cuál es la forma de irse? pero entonces por la vaina que siempre no le hace falta a su casa. Sí, pero igual también la parte del entorno le ayuda mucho. Y eso sin querer queriendo va degradando la salud de la persona. Aunque uno lo crea muy conveniente, pero sí. El hijo me dejó anoche que porque no me iba para donde mis hermanas, para Cali. Yo, mamá, yo lo doy para que va para Cali. Pero ¿Por qué no le puso pasaje? yo ya fui, el año pasado fui. Pero eso una violencia ya en la casa. Buenos días, mi nombre es Isabel Morelo. Vamos a entrevistar en este momento a la señora Mariela Rojas. Ella es una víctima más del desplazamiento armado en Colombia. Entonces ella nos va a informar, a darnos un poco de información de todas las vivencias ocurridas con ella. Doña Mariela, buenos días. Muy buenos días. Quisiera por favor de pronto que usted me comentara un poco de todos sus problemas que ha vivido con la violencia en Colombia. El por qué fue usted víctima de desplazamiento. Bueno, a ver, mi problema, yo soy de Ibagué, de una parte que queda en límites hacia la cordillera, y por ahí hay muchos frentes de guerrilla, queda Ataco, quedan todos los pueblitos del sur del Tolima, y se ven muchas cosas. Antes en Ibagué existía un frente que se llamaba el Quintín Lame, que lo reclutaban a uno cuando era joven y tenía que vender publicidad, periódicos del M19, cuando estaba pues más joven. Y cuando uno no aceptaba eso, entonces le empezaban a amenazar a la familia. Yo crecí y me hice docente, me mandaron a un pueblito del sur del Tolima, yo trabajaba como docente allá, y allá uno no podía ni hablar con la policía, ni hablar con el ejército, ni hablar con ningún tipo de grupo. El día que lo veían a uno hablando, la gente del pueblo daba parte y lo sacaban. Yo trabajaba en un colegio y salí desplazada porque recibí al hijo de un policía en la escuela donde yo trabajaba, en el Cijar, por allá en Ataco, Tolima. ¿Y qué le dijeron? O sea, ¿cómo hicieron ellos para que usted le tocara abandonar, la amenazaron? Pues me dijeron que retirara el niño, pero como que no recibiera el niño. Pero como en la Secretaría de Educación no puede sacar un niño porque sí. Entonces me tocó retirar al niño y los padres dieron parte a la Secretaría de Educación, entonces me tocó volverlo a recibir, lo recibí, entonces ya la guerrilla me dio 24 horas para que desocupara el pueblo. Y como yo no lo desocupé, entonces se me llevaron a mis 2 hijos por allá para un pueblo. Me tocó hacerme amiga de un guerrillero, hacerme muy íntima de un guerrillero, y él me dejó un hijo de él, y el hijo me llevó hasta donde me tenían a mis hijos detenidos, y fui y los saqué. Fui y saqué a mis hijos y me hablé con mis hijos, y el guerrillero me dijo para que me los trajera para acá, para Bogotá, y entonces llegué a la UAO, declaré y ahora pertenezco al grupo de los desplazados. Aquí me vine a vivir a Bogotá debido a eso. Desde el momento que usted llegó acá a Bogotá, ¿dónde le ha tocado vivir? ¿Cómo ha sido su experiencia? Cuando llegué aquí a Bogotá me tocó vivir arrimada por ahí donde una señora, recibí cualquier cantidad de humillaciones, y con mis hijos. Después les dio varicela y a mí por eso pues yo no desocupé, yo estaba en la UAO y había mucho conflicto en la UAO, muchas peleas. Entonces mis hijos les dio varicela y les tocó darme la orden para que recibieran las primeras ayudas, los primeros beneficios por cuenta de la UAO. Listo, doña Mariela, muchísimas gracias, muy amable. Doña Leonor, buenos días. Buenos días. Quiero que por favor nos cuente algo de sus vivencias, de lo que ha ocurrido a través de la historia, con la violencia, todas sus vivencias que haya. Pues yo tengo 60 años, toda la vida he vivido en Bogotá.
Tengo 2 hijos profesionales. Nunca he salido de Bogotá, pero el padre de mis hijos es desplazado de los problemas y los conflictos por partidos de liberales y conservadores. Él es del Tolima. Tuvieron que salir por problemas de esos partidos y dejar todo abandonado por amenazas de los godos y los liberales. Ellos tuvieron que salir para acá, para Bogotá. Me conocí con él, hice mi hogar, tuve mis hijos, quedé sola, separada de él. En el momento que su esposo le tocó venirse acá a Bogotá, ¿dónde él se dirigió? ¿Él ha tenido alguna ayuda del Estado? No, él vino, tenía 2 años, la mamá de él venía embarazada del último hijo. Ellos llegaron a Fontibón, donde unos familiares de ellos, y la mamá murió cuando tuvo al último hijo. Toda la vida él ha vivido acá, en este momento vive acá en Bosa. Y me separé de él y viví sola muchos años. En este momento vivo con una persona vivo con él hace 10 años, él tiene 16 años de ser desplazado también de la Sierra Nevada. ¿Y él por qué fue desplazado? Él fue desplazado por los paramilitares. Tengo entendido de un señor Jorge 40. Él menciona otro nombre, que eso ha sido declarado en eso de víctimas. La ley de víctimas, él hizo la declaración. Él mencionó esos nombres, pero el que a mí se me grabó fue ese señor de Jorge 40. A él le desaparecieron un hermano en la Sierra Nevada. A él lo hirieron. Él tiene cicatrices, él tiene fotos de todos los maltratos que le hicieron. A él le dieron... ¿Torturada? Sí, torturado. A él le dieron, no sé, como que fue un día o medio día que le dieron de tiempo para que se desplazara. Es lo único que cuenta, porque eso es visto, que él salió con sus hijos y lo único que él cogió fue las escrituras de su finca y salió y se vino rápido para Bogotá con uno de los hijos. Y los otros hijos los dejó en diferentes lugares. Yo estuve en internet el sábado y se dio la sorpresa a él, porque él no sabe leer ni escribir. Entonces me dijo que me metiera en internet y que le buscara lo de su finca. Y imagínense que al leerle, entre los paramilitares y los de la Gnosis, gente que son de otra religión, Gnosis, se apoderaron de las fincas y parece que hay un problema entre ellos, que se están adueñando de la finca de este señor, más él es el propietario de la finca con una cooperativa de cafeteros y él tiene en su poder las escrituras y los estatus de la cooperativa, ya que el dueño original es él y 4 personas más. Entonces, allá están diciendo que los dueños son los Gnosis, y resulta que los dueños son él y otras 4 familias. Entonces, eso es lo único que yo sé, porque en realidad en mi familia, gracias a Dios, pues no ha pasado nada, porque hemos sido todos de acá de Bogotá. A mi papá también, en la época de liberales y godos, también fue desplazado. Y él se vino con mi abuelita para Bogotá y nunca más volvió. Y perdió todo lo que mi abuelita tenía en su época. También por eso de liberales y godos, pero ella jamás volvió. Ella ya murió, pero ella jamás volvió a su región, por el temor de todas esas amenazas que ellos tuvieron. Bueno, muchísimas gracias por habernos dedicado un poco de su tiempo.